noches y bienvenidos a Calvario en español. Estamos súper emocionados de que estás aquí con nosotros en este Viernes Santo. ¿Sabes por qué se llama Viernes Santo? Debido a que Jesús dejó su trono y en el cielo vino en una misión que lo llevaría a la cruz para derrotar el pecado y la muerte. ¿Cómo resultó? Él pagó el precio por nuestro pecado para que cualquiera como tú y como yo pueda tener acceso a estar unido con nuestro Padre Celestial. No es asombroso, por eso es que es Viernes Santo. Si es tu primera vez escuchándolos, nosotros somos Calvary ATX o Calvario en Austin, Texas. Y somos una iglesia que estamos empezando y esto es nuestra primera grabación en español y vamos a estar en el libro de Hechos 3 y les prometo que voy a grabar las primeras 4 mensajes, las voy a grabar de nuevo y las voy a poner en español en las próximas 2 semanas para que puedan empezar desde Hechos capítulo 1. Nuestro mensaje es, ya sea que seas una pareja, un pecador o hayas estado sirviendo al Señor, nos alegra que estás aquí o te unas con nosotros en línea. Nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra de Jesús, que Jesús se revele para que puedas creer en Él. Tener vida eterna con Dios el Padre y estar lleno con el Espíritu Santo para que sigas creciendo en tu fe. Domingo pasado aprendimos no solamente que Jesús dio acceso a los a cualquiera, sino que empoderó a Pedro y a los discípulos con el bautismo del Espíritu Santo. Y luego Pedro se levantó y predicó el Evangelio que transmitía las buenas nuevas. Que Jesús vino como un hombre, murió en la cruz y resucitó, y como resultado unas 3,000 personas fueron salvadas, bautizadas y llenas del Espíritu Santo. También aprendimos que la iglesia estaba destinada a ser simple. Como dicen Hechos 2:42, se mantuvieron firmes ¿en qué? En la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de la palabra de Dios, de lo que decían los apóstoles. En la comunión, que es compartir no solamente en comida, por recibir en comunión recordándose que Jesús murió en la cruz y la hostia o el pan representa su cuerpo y el vino, la sangre de Jesús. En el partimiento del pan y en la oración. Hay que tener comunión entre cristianos, entre familia. Y hay que estar en oración. Esas son las cuatro cosas de la iglesia cuando empezó en el principio. Esta noche vamos a comenzar nuestro primer servicio español que están acá y me hace recordar mucho de mi conversión a ser un cristiano en el 2006. En una iglesia me salvé en un retiro juvenil, pero la iglesia era hispana y para mí fue un gozo poder recibir a Jesucristo. Jesucristo entró en mi vida, me cambió y inmediatamente empecé a aprender de Jesús. Y después de tomar mucha leche, es una palabra, cuando decimos leche es cuando uno es un bebé, toma leche y el bebé crece. Pero después de tomar leche, los toca comer carne. Y a mí me encantaba meterme en la palabra de Dios y empecé a enseñarle en esa iglesia hispana a los adolescentes de 12 a 14 la palabra de Dios, empezando con el libro de Mateo. Y tristemente, ese es el cargo que me ha dado a mí Dios, de traer la palabra de Dios completa, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Acá es como lo hacemos así en Calvario,
para que mi gente aprendan la palabra de Dios y aprendan más de Dios. Y ahí es donde viene esa carga desde ese tiempo. Entonces estoy muy feliz de poder traerles la palabra a ustedes en español. Y muchas gracias a mi papá, que si Dios quiere está viendo este video. Y los últimos 18 meses hemos estudiando la palabra cada sábado por 1 hora, 1 hora y media. Y quién sabía que Dios me estaba preparando para enseñar el español. Nunca lo pensé en mi mente, nunca lo había pensado. Entonces muchas gracias por entunarse y estar con nosotros acá en línea. Si están en Miami, saludes, en Colombia, en Nueva York, y si están en otras partes les nombré esas ciudades porque de ahí es donde tengo familia. Entonces yo sé que hay gente que se está entunando. Entonces muchas gracias. Entonces también quiero anunciar que empezando el domingo nuestro servicio de inglés va a ser a las 10 de la mañana. En Miami eso viene siendo a las 11, pero en español va a ser a la 1 acá, a la 1 central, que viene siendo la 1 en Colombia, y a las 2 en Miami, y a las 2 en Nueva York. Entonces, si están viendo por Facebook, YouTube, o van a nuestra website, a www.calvaryatx.com, ahí también pueden ver, y también si van a esa página pueden bajar nuestra aplicación en su teléfono móvil. Entonces estamos en toda parte. Si tiene Roku, también está ahí. Entonces estamos a través de todos los platforms de tecnología. Entonces antes de que los metamos a la palabra de Dios, les quería decir esto también, que esta noche vamos a estar en Hechos capítulo 3, y el mensaje de esta noche es este. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Pedro? Ese es el mensaje. Entonces vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, para poder entrar a tu palabra, para abrirla y descubrir el mensaje que tienes para nosotros esta noche, este Viernes Santo, que recordamos que bajaste del cielo. Aún no es una religión que dice, ¿cómo puedo alcanzar a entrar al cielo? ¿Qué cosas buenas, qué trabajo puedo hacer para entrar al cielo? Sino, tú mismo tuviste que bajar de tu trono y bajar y ser humano, caminar en este mundo sin usar tus esfuerzos, tus poderes. Y fuiste a la cruz y muriste por nosotros. Por eso es que celebramos Viernes Santo. Pero la historia apenas comienza ahí, porque no eres un Dios que murió. Muriste y resucitaste porque la tumba no te pudo aguantar. Y ahí está nuestra esperanza, pero ese mensajito es para el domingo a la 1. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu salvación, por tu amor, por ser tan tendor, por tener tanta paciencia con nosotros. No importa si tenemos 18 años o 70 años o 65. Mientras que podemos respirar y estamos vivos, te podemos conocer aún hoy. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Usa este mensaje para plantar la semilla de tu palabra en los corazones, que yo sé que viene otro que le va a tirar agüita, pero tú siempre ganas es para todo, para tu gloria, Señor. Pedimos que invitamos a tu Espíritu Santo que venga esta noche y los toquen no importa dónde estamos. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, vamos a leer
Hechos capítulo 3, versículo 1. Si están conmigo, estamos leyendo el versículo 1. Un día, subiendo Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración, junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna. A los que entraban en el templo, cuando esto que vio Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Y después Pedro dice esto: no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Sea tu nombre, Jesús. Vamos a empacar lo que leímos en estos primeros 8 versículos. Versículo 1. Pedro y Juan en su camino para una de las 3 oraciones en el templo, a las 3 de la tarde. Vemos que son hombres de oración, pero no son los religiosos, sino que en realidad usan sus ojos espirituales y se rinden a la guía del Espíritu Santo para ver las necesidades que están alrededor, y se detienen para atender a un hombre cojo que está pendiente de dinero, pidiendo dinero ahí, el limosna. Hay una lección para nosotros aquí, amigos. Te quiero hacer esta preguntita: ¿estás orando para que Dios te dé oportunidades de testificar y satisfacer necesidades? ¿Cuándo lo haces? Cuando oras y te da esa oportunidad, ¿respondes? O dices: oh, estoy demasiado ocupado, voy a llegar tarde a la iglesia, o voy a llegar tarde a la escuela, o al trabajo. O dices: ¿qué hombre? Ese hombre cojo, es sin hogar. No, ese man debe buscarse un trabajo. Creo que todos hemos estado así en ese momento. De pronto, hoy, estaban pasando: no, tengo que ir para la casa, que me voy a perder voy a perder la línea y no lo voy a ver. O de pronto fue otro día que vemos a alguien en la calle pidiendo dinero y ni los queríamos mirar en los ojos. Dice que el hombre fue lamentado desde su nacimiento y se sentó fuera del templo preguntando por limosna en la puerta del templo que se llamaba Hermosa. El historiador judío Josefo describió esta puerta en el monte del templo, hecha de fino latón corinto, de 75 pies de altura, con enormes puertas dobles, tan hermosas que sobresalían enormemente las que solo estaban cubiertas de plata y oro. Entonces, aunque esta no era de oro, de la manera que lo hacían estos de Corintios, la hacían tan decorada que se veía más valorosa que una de oro o de plata. El hombre cojo está en esta puerta pidiendo limosna. Era inteligente el man, sabía sentarse junto a la puerta del templo o la iglesia. Seguramente algunos de estos hombres se sentirían obligados a darle. No, es que ¿cómo lo voy a pasar? ¿No es que voy para la iglesia o voy para el templo? Este man, ¿cómo le va a decir que no? Versículo 4. Pedro le da el respeto y lo mira
y mira su manera y dice, míranos. Pedro no lo pasó, no hizo así, no volteó. No, Pedro lo miró firmemente en los ojos y le dice, mírame a mí y a Juan. Y se ha movido con compasión y se mueve hacia la acción, no con disgusto o con asco. Ese es su corazón cuando ve a alguien en la calle. Asco, disgusto o compasión. Versículos 5 y 6 acá. Vamos a interpretar un poco. El hombre cojo debe haber sido como si consiguió su atención. El hombre cojo debe haber sido, sí, conseguí la atención de ellos y ahora me va a tocar que me den algo. Qué chévere. Pero ¿qué dice Pedro? Oro y plata no tengo, pero lo que sí tengo, te lo doy. Amigos, vamos a averiguar esto. ¿Qué tiene Pedro? A medida que avanzamos el mensaje de esta noche, todos querrán examinarse y preguntarse esta preguntita. ¿Tengo lo que Pedro tiene? Una preguntita para ustedes. Mientras que sigamos esta noche, tengan esa palabrita en su mente, detrás de su cabeza. Si tienes lo que Pedro tenía. Él dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué tiene Pedro? Él tenía a Jesucristo y el poder de Dios, del Espíritu Santo que vivía en él. Nosotros no podemos dar algo que no tenemos. ¿Me sigue? Es por eso que esta noche hablaremos sobre lo que Jesús hizo en la cruz y cómo puedes tenerlo. Jesús diciendo, este día usará a Pedro para hacer un milagro físico. En unos momentos leemos cuál es el propósito de estos milagros. Una de las cosas más bonitas es que en los milagros más importantes que hace Dios hoy es una vida transformada. Pero lo que sucede a continuación, me encanta esto, que mire, le dice, inmediatamente sus pies y huesos del tobillo recibieron fuerza. Hombre, me encanta esto. Primero, esta frase, inmediatamente, sus pies y huesos del tobillo recibieron fuerza. Esta frase la vamos a partir en dos, porque voy a explicar un poquito, voy a dar una historia, entonces si me pueden seguir. A mí me encanta esta palabra inmediatamente, porque quiere decir inmediatamente, al instante, de inmediato. Estas palabras me han estado ministrando mucho estos últimos meses. Este enero pasado, el Señor confirmó nuestro llamado a venir al centro de Austin y hacer un trabajo de Dios. Lo dijo tan claro que no había ambigüedad. Fue un momento de Mateo para mí. ¿Qué quiere decir? Mateo es mi libro favorito de la Biblia, por cierto. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esa referencia a Mateo? Porque Jesús le dijo a Mateo, ven y sígueme. Y Mateo inmediatamente se levantó y lo siguió. Así de claro fue el llamado. Él confirmó ese llamado después de que mi pastor y yo nos reunimos durante 3 horas. Y estuvimos en oración y los metimos profundamente en las Escrituras. Y fue en un evento guiado por el Espíritu Santo. Tiene que ser de esa manera. La palabra, el Espíritu, oración y esperar la confirmación. ¿Cómo habla Dios?
la palabra de Dios dice que en tiempos antiguos hablaba por los profetas. Vamos a aprender un poquito de eso, de los profetas. Pero hoy en día habla por Jesús y su palabra. Si ustedes no están leyendo la palabra de Dios, entonces yo le pregunto gusto, ¿cómo va a escuchar de Jesucristo? ¿Qué es lo que quiere de su vida si no se está leyendo la palabra de Dios? Esa noche que estuvimos 3 horas juntos, leímos el Salmo 23 y después la conversación, Dios ya me había dado a mí un pasaje específicamente en Hechos, pero cuando vine a hablar con él, estuvimos en Salmo 23 y de ahí inmediatamente nos movimos para Hechos 8, Hechos 16 y Hechos 15. Uno de los versículos que se sobresalió fue Hechos 16:10, que dice: ahora después de haber visto la visión, inmediatamente tratamos de ir a Macedonia, concluyendo que el Señor nos había llamado a predicar el Evangelio. Ahora sabes por qué comencé en el libro de Hechos y no en el Evangelio de Mateo, que es mi favorito. Volviendo a nuestro texto, vemos la segunda parte de esta expresión del versículo. Inmediatamente, ¿qué sucedió? Sus pies y huesos del tobillo recibieron fuerza. Un comentario dice esto: tal vez solo los médicos pueden apreciar plenamente el significado de estas palabras. Son palabras peculiares y técnicas de un médico. La palabra pies, traducciones, solo es utilizada por Lucas y no aparece en ningún otro lugar. Recuérdense que Lucas era un doctor. Y si es primera vez que están escuchando, tranquilo, que yo explico eso en el capítulo 1. Eso indica su discriminación entre diferentes partes del talón humano. La frase huesos del tobillo es de nuevo una frase médica que no se encuentra en ningún otro lugar. La palabra saltar hacia arriba describe la llegada rápidamente a la cavidad de algo que estaba fuera de lugar. La articulación de una articulación o de la junta. Esta es una descripción médica muy cuidadosa de lo que sucede en relación con este hombre. Cuando leo la segunda parte de esto, no puedo evitar de pensar en mi hermosa esposa, que ha estado sufriendo de artritis reumatoides desde que tenía 14 años, entre otras enfermedades autoinmunes. Pero saber que Dios puede sanar y restaurar inmediatamente las articulaciones me da la esperanza de que sucederá aquí en la tierra. Pero tranquilos, sino aquí, seguro en el cielo, porque en el cielo Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. No vamos a llorar más, no va a haber tristeza, vamos a tener un cuerpo tan bacano. Entonces, en el momento en que es levantado y inmediatamente es sanado, entonces comienza a caminar, saltar y alabar a Dios. Cuando Jesús te conmueve, hay un sentimiento abrumador y está en la respuesta. Saltamos de alegría y alabamos a Dios. Una preguntita para ustedes. ¿Tu corazón ha sido tocado y sanado por Dios? Antes de pasar a nuestra siguiente sección de las Escrituras, quería explicar algo. Si estás físicamente enfermo o enferma, o tienes enfermedades mentales, por favor, no dejes
que nadie te diga, hermano o hermana, que solo necesitas tener fe. No es tu fe lo que determina si eres sanado o no. Es la voluntad de Dios. Así hay que tener fe en Dios. Pero que nadie te diga, no, tú no estás sano o sanada porque no tienes suficiente fe. Por favor, no se coma el cuento. No comas las mentiras. Porque son buenas personas, les quieren decir bien, pero no es bíblico. El milagro más grande que Dios hace hoy es una vida transformada cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Recuérdese, si no estés sanas acá, vas a estar sanado en el cielo. Y los 70, 80 o 90 años o 100 años que estés acá no compara a eternidad. No compara. Vamos a seguir en el versículo 9 hasta el 12. Hechos capítulo 3, versículo 9 dice esto. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos a un lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como así? ¿Por nuestro propio poder o por virtud? ¿Hubiéramos hecho caminar a este hombre? No, cuidadito, eso no fui yo. Antes de que ponga los ojos hacia mí, lo primero que dice, él no toma el crédito por las cosas de Dios. No toma el crédito por las cosas de Dios. Voy a explicar eso un poquito, pero primero vamos a explicar el versículo 9 y ahí regresamos. Así que ahora vamos a leer sobre el propósito de estos milagros. Vamos a ver, Dios por Pedro ha hecho un milagro. ¿Me siguen? Ahora vamos a ver cuál es el propósito de los milagros. Si has sido tocado por Dios, comienzas a alabar a Dios y automáticamente te conviertes en un testigo de Dios para otros que te están observando. Puedes ser un testigo sin saber mucho de la palabra, porque cuando has sido tocado por Dios, tienes tu testimonio de una vida transformada, que es que estabas caminando en pecado y dirigías a la muerte, pero has bajado un giro o sobre el giro, y mientras estás aprendiendo a crecer y a caminar como cristiano, ya no puedes hacer nada más que brillar de alegría, porque Dios, que te vio que estabas caminando hacia el pecado, ahora estás caminando hacia Dios. El mundo está mirando. ¿Estás orgulloso de Dios y tienes el gozo? ¿O se te ha vaciado ese gozo? O de pronto estás diciendo, todavía estás esperando ser tocada por Dios. ¿A dónde estás en tu camino con Dios? ¿Tienes el gozo? ¿Se te fue el gozo? ¿O todavía se está esperando el gozo porque Dios no te ha tocado? ¿A dónde estás? La gente sabía que este hombre cojo fue así durante más de 40 años desde su nacimiento. Pero ahora las personas que miran están asombradas y vienen corriendo alrededor a Pedro.
y Juan y el hombre cojo. Entonces la gente se empieza a agarrar, a hacer una gallada alrededor de él, de ellos. La primera respuesta de Pedro no es establecer el ministerio de los ministerios de San Pedro, el sanador. Él no establece un ministerio. Ya como sané, yo soy el San Pedro, el sanador, que sano a la gente. No. No está vendiendo el agua bendita. No está cortando la ropita para que tomes un pedacito del vestido que tiene. No está escribiendo un libro para decirle qué fue que Pedro sanó a esta persona. No. Él dice que la gloria no es de él. Él dice que esto no fue por mi poder o por mi propio fortalecimiento. Pero ahora que tengo tu atención, vamos a irrumpir en otro sermón evangelístico para que pueda compartir lo que tengo. Cuando Jesús sana y hizo milagros, fue para llamar la atención de la gente, pero luego enseñaría, porque la palabra de Dios dice en Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, la palabra de Dios, y la palabra de Dios que se oye es la palabra ¿de qué? De Cristo. ¿Qué les dije antes? Que en los días anteriores hablaba por los profetas, pero hoy en día habla por la palabra, Hebreos 1. ¿Por qué no vemos más milagros como este? De pronto la siguiente historia los da una idea. Este nombre voy a decir solamente el primer nombre porque el apellido lo voy a destruir. Voy a tratar de todas maneras. Según Cornelio A. Lapide, Tomás de Aquino, de pronto ustedes conocen a Tomás de Aquino, que fue establecido como un santo en la Iglesia Católica. Fue un maestro en universidades, pero en un tiempo fue alineado por la Iglesia Católica porque las enseñanzas estaban mezclando enseñanzas de Aristóteles. De todas maneras, después de un tiempo lo hicieron santo y esto. Pero este Tomás de Aquino una vez llamó al Papa Inocente, lo llamó el Papa Inocente II, cuando este último estaba contando una gran suma de dinero, el Papa dice, verás Tomás, dijo el Papa, la iglesia ya no puede decir, plata y oro no tengo ninguno. Y Tomás dice esto, verdadero, Santo Padre, fue la respuesta. Tampoco puede decir ahora, levántate y camina. Ahí. Este es un ejemplo del evangelio de la prosperidad. No solo ha impactado a la iglesia católica, sino también a la iglesia cristiana de hoy. Muchas iglesias solamente están interesadas en el dinero, o las iglesias están más interesadas en el crecimiento y establecer iglesias grandes, con dinero, traer un mensaje que le da cosquillas a los oídos y da la apelación a la cultura. No queremos ofender a la cultura, queremos traer mensajes de motivación, queremos traer mensajes de mi mejor matrimonio, mi mejor vida hoy. ¿Se ha vuelto la iglesia? No importa si es la iglesia católica o la cristiana, se ha vuelto impotente y ha perdido su testigo. Jesús dice para que sirva la sal cuando pierde su sabor, sino para pistolarla. La sal, ya cuando la sal es tremendo.
¿Usted cómo va a hacer un arroz blanco y sin meterle sal? No sabe como nada. Hay que darle sal para que tenga sabor. Nosotros somos supuestos a ser el sabor de este mundo. ¿Pero qué ha pasado? Ya se nos ha perdido el sabor. Estamos confundidos con lo que la cultura quiere. ¿Por qué? Porque ya no enseñamos la palabra de Dios. Traemos mensajitos para motivar a la gente. Hoy vamos a aprender de qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué murió? No fue por la motivación. Veamos versículo 13 a 16. Dice, el Dios de Abraham, de Isaías, de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y el justo y pidieron que su indultura que soltaran a un asesino. Hicieron el cambio. Esto es lo que estaba pasando esta Semana Santa. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Es el mensaje del domingo. Pero la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como le contesta a ustedes. Ahora les pregunto, ¿qué Pedro tenía? Ya que Pedro tenía la atención de los judíos devotos, trae una danza de enseñanza de convicción. Un mensaje fuerte, no de motivación. Porque no me estoy gozando. La palabra de Dios sí es una de gracia y amor, pero hay que traer la verdad. ¿Verdad? Amor es verdad. Hay que hablar la verdad. Entonces les trae convicción. Les recuerda que los padres originales de los israelitas glorificaban y reconocían al siervo que vendría, que es el Dios de Israel, el Mesías, el Cristo. Los judíos, la palabra Mesías y Cristo es la misma palabra. Cristo es la griega, Mesías es la palabra hebreo. Entonces ellos reconocían los padres antepasados, Abraham, Isaías, Jacob. Reconocían que el siervo era el Mesías y era Dios. Le recordó de los eventos que traducieron la semana de pasión, Semana Santa. Ahora, lo que leímos ahí, él dio testigo de lo que pasó esta Semana Santa. El recurso. Y como negaron a Jesús y lo entregaron a Pilato. Aquí incluso se hace la referencia a algunos de los nombres de Dios y el Mesías vinieron utilizados en el Antiguo Testamento para confirmar la convicción de sus acciones. Básicamente dice, ustedes mataron al que se llamaba el siervo, que era Dios, el santo, el justo, el príncipe de la vida. ¡Ay, qué convicción! ¡Ay, qué convicción! La gente no se equivocó. Esto no es... No se equivoquen cuando digo esto sobre los judíos, porque esto no es para estimular a usted para ser antisemético. Recuérdese primero que Jesús vino a este mundo como judío y los suyos lo rechazaron. Pues él todavía era judíos. Las promesas de Dios, todavía hay promesas para los judíos, que vamos a leer de eso un poco.
Pero no fueron solo los judíos los que los negaron y son culpables. Piloto tuvo la opción de dejarlo ir. Todos tenemos la misma opción y debemos de decir, ¿qué vamos a hacer cuando estamos presentes de Jesús? Ya que le estoy presentando a Jesús a usted, como el Dios que vino, bajó, murió por usted y por mí en la cruz, ya que sabes que hizo eso por usted, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué va a hacer cuando usted está en el puesto de piloto acá? ¿Qué harás con Jesús? ¿Lo crucificarás de nuevo o le pedirás que venga a sentarse en el trono de tu corazón? Repasemos la historia del hombre cojo desde un punto de vista diferente. Al igual que el hombre lisiado o cojo, nosotros también fuimos cojos desde el nacimiento. Adán, el primer hombre, nuestro padre en la carne, cayó. Y tan grande fue su caída que todos somos descendientes, nacieron cojos, incapaces de caminar con Dios o después de las cosas de Dios. Nos sentamos afuera del templo, alineados de Dios debido a nuestro pecado. Y suplicamos suficiente plata o oro para sobrevivir por un día más. Amigo, familia, ¿estás amargado por la vida? ¿Te has dado cuenta que estás cojo y separado de Dios? Jesús quiere agarrarte de la mano y decirte, levántate y anda. Te estoy llamando al reino, te llevo al cielo. Si estás listo para hacerlo, entonces serás como el hombre lisiado. Y no solo caminarás, sino que saltarás y alabarás a Dios por su bondad y gracia, como algunos de nosotros ya lo hemos hecho. Estar aquí contigo y hacer lo que Dios me ha llamado a hacer me recuerda el día de que me sanó a este hombre cojo que yo era. Salía yo y no podía dejar de compartir en las calles, en el metro, en el trabajo, porque tenía lo que Pedro y ahora el hombre cojo tenían, que era Jesús. Sigamos en el versículo 17. Ahora vienen hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por la ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemente había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Así que vemos acá a Pedro. Primero los condena por su pecado de matar a Jesús. Luego hace un caso para defenderlos, diciendo que eran ignorantes. Mientras Jesús luego estaba en la cruz, ahí colgado, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una vez más vemos la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. Tenemos la voluntad. Nos ha dado libre voluntad, pero también es la soberanía de Dios. Dios ya sabía desde el principio que Él tenía este plan de venir, pero también te da la opción de tener la voluntad de recibirlo o de crucificarlo. Te voy a leer un capítulo de la Biblia. Y al terminar de leerlo,
¿me puedes decir de quién está hablando? Te voy a dar dos preguntas. ¿De quién está hablando estas escrituras? ¿Y en qué libro de la Biblia? Empezando en el versículo 1 del capítulo, no les voy a decir porque le dije que tienen que escucharlo y después le digo después. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de la tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, hecho por el sufrimiento. Todos evitaban, míralo, fue despreciado y no los estimamos. Ciertamente el cargo con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros los consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja inmundanciado ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descadancia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se lo asignó a un sepulcro con las malvadas y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, ver su descendencia y prolongar sus días, y llevar a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, ver la luz y quedar satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartiré el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue condenado entre los transgresores. Cargó con él el pecado de muchos y intercedió por los pecadores. Entonces, ¿de quién está hablando esto? Si dijo Jesús, está bien, está correcto. Eso que leímos fue acerca de Jesús, del Mesías, del Cristo. De pronto lo que no sabe es en qué libro, en qué evangelio fue que leí. ¿Fue Mateo? ¿Cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Lucas, Marcos y Juan, que describen la vida y el testimonio de Jesús. Pero no fue ninguno de esos. Fue en el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento. Lo que leí a usted es de Isaías capítulo 53, en el Viejo Testamento. Antes de Dios venir, de Jesús venir, esto está escrito. Lamentablemente, la mayoría de los judíos leen esto y aún no se han dado cuenta de esto. O a lo peor, se saltan este capítulo
ignorándolo. Si estuviste acá antes, si has escuchado los mensajes anteriores, usted puede leer la Biblia. Puede leer la Biblia como si fuera otro libro, sin tener a Jesús y el Espíritu Santo. Solamente son palabras vacías. No tienes entendimiento hasta que alguien te las explique. Por eso es que estamos enseñando la palabra de Dios versículo por versículo, para que aprendan la palabra de Dios. Porque como leemos, fe viene por escuchar la palabra de Dios. Uno no se vuelve loco por leer la palabra de Dios. Si le han dicho eso a usted, es mentiras. Los judíos ignoraban este capítulo. Una preguntita, ¿lo ignoras usted también? Y si estás diciendo, no, ya estoy cansado de ignorarlo, ya no. ¿Qué debo hacer entonces? Tengo buenas noticias. Pedro los dice acá, en el versículo 19 al 21. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntense y vuélvase a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Ese mensaje casi no se escucha hoy en día. Que eres pecador y arrepiéntate y vuelve a donde Dios. Porque el mensaje, queremos escuchar el mensaje bonito de motivación. ¿Qué dice Pedro? Por tanto, para que seas borrados sus pecados, arrepiéntense y vuélvanse a Dios, a fin de que venga tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que luego el tiempo de la restitución de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Amigo, la palabra arrepentirse significa hacer un giro. Si ustedes han vivido en los Estados Unidos, un U-turn, y correr hacia Dios en términos militares. Un giro y marchar hacia Dios. Cuando inmediatamente y sea convertido. No significa ir a limpiarse primero. Tengo que limpiarme, tengo que parar de hacer esta cosita, tengo que parar de tomar, tengo que parar de ser mujeriego. Primero, tiene que reconocer que eres un pecador, arrepentirte, y cuando has hecho eso de verdad de corazón, inmediatamente corre hacia Jesús y Él te da el poder para empezar a conquistar esas cosas en tu vida que se están bajando. No en tu propio poder, no en tu propio poder. La obra se ha hecho en la cruz. Ya. No te limpies primero. Literalmente significa girar e ir rápidamente hacia Dios. Ya la obra ya fue pagada en la cruz. Ya el pecado ya fue conquistado en la cruz. La muerte fue conquistada en la cruz. Justo ahora necesitas cambiar de dirección. No sigue siendo para allá, sino da el U-turn. Volteate, haz el giro y sigue pan de Dios. Y volver hacia Dios, y Él claramente te guiará sobre qué hacer a continuación. Dios va a restaurar la nación de Israel. Ya la vimos que lo que pasó en 1967, que la trajo. Una nación, nunca en el mundo se ha desaparecido una nación y después de 2000 años
regresó la nación de Israel. Pero Él no ha terminado con la nación de Israel, porque Él cumple sus promesas y Dios quiere restaurar tu relación correcta con Él a través de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por ti y por mí. Vamos a terminar acá con los últimos 5 versículos del capítulo 3 y presentamos atención a la advertencia. El versículo 22 dice: Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presenta atención a todo lo que les dije, porque quien le haga caso será eliminado del pueblo. El que no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados, al decir a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de cada uno se convierta de sus maldaces. Entonces, a concluir nuestra noche, ¿tienes lo que Pedro tenía? Pedro era judío. El evangelio es para el judío primero, luego para nosotros. Gracias a Dios que los judíos lo rechazaron, porque por eso fuimos adoptados a la familia de Dios. Gloria a Dios. Pasarían unos 10 años antes de que, después primero vino al judío, y después pasaron 10 años antes de que el evangelio llegó a los gentiles, mejor dicho, los que no son judíos, como usted y yo. En el capítulo 10, apenas estamos en el capítulo 3 acá, no es hasta el capítulo 10, que han pasado 10 años, que empieza el mensaje a los gentiles. Aunque en el Viejo Testamento Dios habla de los gentiles. Dios no rechaza a nadie que viene donde Él. Y en el capítulo 10 vemos, en Hechos, vemos a Pedro que está en medio de un sermón, y el Espíritu de Dios cae sobre los gentiles que están ahí, antes de que aún termine. La verdad es esto: no tienes que esperar 10 años. Dios está vivo, Él está aquí, en esta habitación, y justo donde estás ahí, Él está ahí mismo donde tú estás. A donde te encuentres, el Espíritu de Dios está ahí. Jesús está ahí. El Espíritu Santo está ahí a tu lado, tratando con tu corazón y señalando a Jesús. El Espíritu Santo no viene a glorificarse. No hay una fiesta del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es humilde, y es lo que dice: mira ahí Jesús. Ve a Jesús. Nunca se trae la atracción a Él mismo. Dios quiere atraer a Él. Escucharos lo que te dice, o escucharás lo que te dice, o rechazarás como lo han hecho los judíos. Como te dije antes, tienes la opción. Puedes elegir rechazar a Jesús, pero Él nos advierte que hay un día de juicio que viene a medio de los versículos que vamos a leer antes. Un buen juez nos dará lo que merecemos. Pero amigos, hay buenas noticias. En vez de darnos lo que merecemos, Dios tomó nuestro puesto. Jesús en la cruz tomó nuestro puesto
y nos dio lo que no merecíamos por su gracia. La buena nueva, las buenas nuevas y la razón por lo que llamamos hoy Viernes Santo es porque Jesús vino en una misión para morir por el pecado del mundo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Quién? Todo aquel, cualquiera, los cualquieras. Cuando el juez te mira, primero mira para ver si estás cubierto en la sangre del Cordero, que es Jesús. Si lo estás, entonces el juicio de ira te pasará, como lo hizo en Egipto. Aquellos que tenían la sangre del Cordero en el poste de la puerta, el ángel de muerte pasó sobre ellos. Por eso es que en estos tiempos, hoy, empezó la Pascua para los judíos, recordándose lo que Dios hizo en Egipto cuando eran esclavos y cuando no lo dejaba, el que era el líder de los judíos no los dejaba ir. Entonces trajo las placas y la última placa fue la muerte al primero hijo de la familia. Pero los que tenían la sangre del Cordero en los postes, el ángel de muerte pasó sobre ellos. Una imagen de lo que iba a hacer Dios en la cruz. Si estás cubierto en la sangre de Dios, gloria a Dios, porque la muerte no va a conquistarte. Puedes morir acá, pero vas a estar junto con Cristo Jesús, porque muerte va a pasar sobre ti. Cuando el juez venga, va a ver a Cristo en ti. Dices, esa es nuestra aseguración. Ahora, si no sabes si tienes lo que tiene Pedro, entonces, ¿qué estás esperando? Esta noche recordamos el sacrificio, pero el domingo viene la esperanza, porque Él resucitó y además Él regresa otra vez. Únanse a nosotros el domingo a las 10 en inglés o a la 1 de la tarde en español. Mientras aprendemos sobre la esperanza que tenemos en Jesús debido a la resurrección de Jesús. Vamos a cerrar en oración. Disculpe que no les puse música, pero tenemos problemas con audio, con la música. La semana pasada tenía la música y teníamos problemas con los audios, el mensaje. Entonces vamos a levantar lo que es la palabra de Dios primero y oren por nosotros para que arreglamos esos temas técnicos con la música, para poder traerle la música y traerle el mensaje también. Vamos a cerrar en oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por el placer de poder predicar tu palabra, Señor. Que tú eres magnífico, tú eres... Te damos toda la gloria a ti, Señor. Pedimos que tu palabra haga su trabajo. Te damos gracias por la cruz, porque muriste por nosotros ahí en la cruz, Señor. Te demos todo a ti, Señor. Nada que tenemos es posible sin ti. Padre, mi oración es que mandes semillas que crezcan, que la palabra de Dios empiece a crecer, que los que están escuchando que sigan escuchando, pero que busquen una iglesia para meterse, que enseñe la palabra de Dios, para que aprendan de ti, Señor, para estar escuchando la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles, que predicaban, arrepentimiento, predicaban lo que enseñaba Jesús, la palabra de Dios completa, pero se reunían como familia,
no, no con miedo, al escondido, separándose. No, se reunían juntos. Y en esos tiempos las cosas estaban malas. Ser cristiano en esos tiempos traía persecución. Pero todavía se reunían. Quebraban de pan. Sí, comían, pero recordaban de lo que hiciste en la cruz. Y estaban en oración. Pero, mi oración es para los que están entonando en línea ahora, que tu palabra les abre los ojos de sus corazones. Te damos gracias por este Viernes Santo que podemos venir a tu trono. Y solamente tú es el intercesor entre nosotros y Dios. Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Chao. Y si Dios quiere, los vemos el domingo.